gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy, desde Corrientes, con el inmenso honor de hablar con un hombre que ha trabajado intensamente hace más de 20 años en defensa del sector pacífico. Sabemos de sus cualidades morales e intelectuales, de su esfuerzo por trabajar intensamente en beneficio de la clase pasiva. Con el doctor Semino, a quien me refiero, hemos hablado muchas veces, hemos analizado determinados casos y al final siempre existen muy pocos legisladores que se ocupen o gobernantes que se ocupen en defender a aquellos que trabajaron toda su vida y que hasta la altura de los acontecimientos requieren más que nunca la comprensión, la seriedad en el tratamiento de los temas y sobre todo profunda solidaridad social para subsanar momentos graves de su existencia. El final, o prácticamente el final de su vida, donde trabajaron mucho y en forma denodada, o haciendo los esfuerzos correspondientes, con esto que se llama bajó la inflación. No es que bajó la inflación, bajó la posibilidad de que la gente de la clase pasiva, sobre todo, no tuviera recursos para obtener los medicamentos y las cuestiones inherentes a un mejor estándar de vida, a la solidaridad que las circunstancias. Por eso, momentos difíciles, momentos en los cuales nos creemos dueños de la verdad, donde unos como otros, porque yo no me quiero excluir esta posición, pensamos que lo mejor que podemos hacer es obtener réditos políticos en favor de quienes o a quienes representamos, o en la función pública que desempeñamos. Tenemos tranquilidad de conciencia en ese aspecto y mi querido amigo el doctor Eugenio Semino lo sabe muy bien, cómo comenzamos allá en el 83 nuestra participación en este tema. Cuestión a la que le pusieron muchos obstáculos, algunas intervenciones que vinieron a trabajar en favor de un determinado sector político. Eugenio, querido, te agradezco mucho tu presencia y para Corrientes de Pensamiento es un gran honor que un hombre de tu envergadura, de más de 20 años, trabajando intensamente en todo esto, donde más de 7,5 millones de jubilados sufren permanentemente las consecuencias que se operan a lo largo del tiempo. Así que te agradezco y te dejo en el uso de la palabra para que vos te explayes con tranquilidad con respecto a este tema, pretendidamente tratar de ser vetado por el presidente de la Nación, de opiniones de expresidentes, de fulanos, mexicanos, sultanos. Lo que menos hacemos es pensar que los argentinos tenemos que pensar en todos y no en el sector al cual pertenecemos. Adelante y gracias, Eugenio, por tu presencia. ¿Qué tal? El agradecido obviamente soy yo y el honor es mío de estar compartiendo contigo. Desde ya te pido y les pido a tus colaboradores disculpas porque
Estoy en el fragor de la atención en la Defensoría a esta hora, por lo cual es probable que se sienta mucho ruido, mucho sonido, ambiente, producto que, bueno, es el reflejo de la enorme cantidad de gente que está necesitando protección social. Y vos lo señalabas a través de tantos años que nos conocemos, y nos conocemos precisamente porque has sido consecuente con el tema. Has seguido a través de corrientes de pensamiento, a través de tu vida pública, el tema de los más necesitados y en este caso de las personas mayores, las personas con discapacidad, incorporo también al sector, que están pasando, como lo venimos señalando ya hace más de 2 años, una verdadera crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria tiene que ver con haberes que, y ahora los vamos a describir, Pocho, Es muy no importante alcanzan, que lo haga. exactamente, no alcanzan para subsistir y no alcanzan más allá de las peripecias que a veces hacen los funcionarios, hacen los economistas, para tratar de demostrar que la gente que está mal no está tan mal. En síntesis, estamos hablando de 5 millones de jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo. Ese haber mínimo, a este momento que estamos hablando los dos, resulta de bolsillo 290.000 pesos. 290.000 pesos. Y decía, las personas con discapacidad. Hay que agregarle 1 millón de pensiones no contributivas que están aún por debajo de estos valores, porque cobran el 70% de esta jubilación mínima, es decir, están recibiendo 230.000 pesos. Va de suyo, estos días trascendió mucho el tema por el hecho que, bueno, estaba la reforma de la ley de movilidad. Cada gobierno que viene hace su ley de movilidad y Total. todas terminan fracasando en términos de resultado porque no mejoran la situación del jubilado, sino que la empeoran. Y podemos nombrar los 4 últimos gobiernos y podríamos ir agregando también para atrás los resultados. Pero ahora bien, la particularidad que se está dando en este momento, que a esta situación económica se le cruza, se le atraviesa una profunda crisis sanitaria también, porque el sistema de salud, que tenía problemas estructurales prepandemia, lo que ha pasado en estos años de post-pandemia es que se ha estresado al punto tal que ha perdido todo tipo de recursos y sobre todo el más difícil de resolver. Se nos está yendo el recurso humano. ¿M? Por Ah, eso, cuando vos decís, tengo 70 años, 80 años, luché toda la vida, no me pagan lo que necesito para poder comer y a su vez no tengo atención de salud en tiempo y forma, es esa situación de crisis humanitaria que estamos viviendo. y fíjate, Eugenio, una cosa, por lo que vos decías recién. No es el caso que el actual presidente mencionaba hace poquitos días, de que pasaron 100 años de fracaso y que ahora Argentina, con lo que se quiere llevar adelante, va a pasar a ser la primera potencia. Yo creo que llegó el momento de la seriedad, el momento de la realidad, el momento de decir las cosas como son y no seguir
tratando de engañar a la... Tal cual lo señalás, Pocho. Mira, hay algo que uno estos días lo hemos visto, ¿no? Es decir, la realidad desnuda todas las miserias. Hubo una discusión política. Yo como cualquier ciudadano, los temas por los medios, por los diarios, que aparecía el tema de los gastos de los servicios de inteligencia. Es decir, en una sociedad, cuando se discuten más los sueldos de los espías que los sueldos de aquellos que trabajaron toda una vida, que conformaron una familia, que educaron hijos, esa sociedad está muy mal. La Iglesia Católica hace 90 días, en un documento que fue muy poco leído por los funcionarios, dice muy claramente en una frase todo esto que estamos comentando, que estamos compartiendo. Dice, las personas mayores en Argentina todos los días tienen que optar entre comer o comprar el medicamento. Ay, Eso qué bueno. define el estado y la situación límite a la cual estamos arribando. Ahora, hablábamos de los saberes. La última canasta que conocemos del jubilado, que vos bien la seguiste a través de tantos años, que se publica 2 veces por año, la última fue la de marzo y la próxima va a ser la de octubre. La de marzo, para que una persona mayor tuviera una vida razonable, es decir, un techo, comer lo necesario, poder comprar su medicación, necesitaba en marzo 685.000 pesos. En Si, marzo. en marzo, si traemos ese número al índice de precios consumidor al día de hoy, está en más de 800 pesos, 800.000 pesos. Y tenemos los jubilados que no llegan a 300.000 pesos. Las personas con discapacidad que están en la suma que señalaba anteriormente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por eso el ruido que señalaba de la Defensoría y la gente que tenemos acá. La gente no puede ni pagar, sostener una vivienda, aún teniendo un inmueble propio. Un jubilado hoy tiene dificultades enormes para pagar las expensas, por ejemplo. Claro. Es decir, algo que en su vida laborativa era un gasto más, que no incidía en comer o no comer, hoy no lo puede hacer. El que alquila ni hablar, es decir, cualquier monoambiente en las grandes ciudades sale más que el total de la jubilación. Y acá, yo cuando digo acá, digo a 5 cuadras de Casa de Gobierno, Sí. estamos rodeados de una enorme cantidad de pensiones que son posilgas, Pocho, son los viejos hoteles que vos recordarás que quedaron abandonados porque no pueden estar habilitados, porque están derruidos. Y ahí una habitación con baño compartido se cobra 180.000 pesos. ¿Cómo hace un jubilado con sus 290.000 pesos? Claro. Si le sumamos a esto el alimento, el medicamento, entonces lo que se estaba discutiendo es, como decíamos al principio, una nueva fórmula de movilidad. Se sancionó algo que es una pequeña reforma, que para el jubilado no representa un cambio sustantivo ni mucho menos, por el hecho que la recomposición en plata, es decir, porque en general siempre hablamos de porcentajes, en plata es que ingresen por una vez 18.000 pesos más en el jubilado que cobra 290. Como verás, no, no modifica su situación
misérrima en términos de su haber. Una Eso, pregunta, Eugenio, sí, perdón. ¿Cuán de los miles de jubilados, cuántos son los que cobran el mínimo? 5 millones, 5 millones que cobran el mínimo. el mínimo absoluto, y las pensiones no contributivas, que también señalaba, para personas con discapacidad son alrededor de 1 millón a nivel país. Estamos hablando de 6 millones de argentinas y argentinos. Y con respecto a recurrir a la justicia, ¿está haciendo, llevando a cabo ese operativo o hay una actitud un poco pasiva en ese sentido? Mira, la justicia, las dificultades que tiene a nivel de todos los fueros, es la espera. Es decir, cuando la justicia es tardía o tiene difícil accesibilidad, no es justa, ¿no? Pero ahí tenemos un problema, que en seguridad social siempre las tardanzas son mayores y las posibilidades de espera de quienes están pendientes de ese resultado son menores. Es decir, más años tenemos, menos tiempo de espera Claro. deseamos, ¿no? Y necesitamos. Por otra parte, eh, esto ha sido histórico. Vos recordarás el caso Badaro, 10 años de tramitación, y tantos otros casos. Hoy los juicios de los jubilados hay alrededor de 300.000 y están tardando un promedio de 6, 7 años, con un agravante, que llegada a la sentencia firme, que vos bien sabés, sabemos todos porque lo dice la ley, deben ser saldadas, se deben pagar esas sentencias dentro de los 120 días hábiles, cosa que si vos o yo incumplimos, viene el juez y nos manda a meter presos. Pero los funcionarios de ANSES hace 2 años que no pagan esas sentencias firmes y ahí están. Todos ahora son diputados, son ministros y demás, y los beneficiarios, los que ganaron ese juicio después de esa larga espera, están pendientes de que algún día se le pague. Por eso te digo, la justicia hoy no remeda lo que la política no resuelve o no satisface, ¿no? Ahora, Eugenio, querido, ahora vos planteás este tema jurídico, etcétera. Con este veto que se está planteando, ¿qué puede ocurrir que vaya a una cámara, a la otra? ¿Cuál va a ser la actitud que van a asumir los legisladores de acuerdo a tu criterio, a lo que estás viendo, lo que ¿Cómo estás no? viendo, lo que estás conversando y lo que estás escuchando también? Así es. Mira, ¿Qué es lo que puede pasar en ese aspecto? sí, tal cual. Hay algo a tener en cuenta de lo cual nos está hablando. Obviamente el veto es una facultad constitucional del Ejecutivo y el Sí, insistir con la sanción es una facultad constitucional del Legislativo. así es. Eh, en esta instancia estamos parados hoy y hay que plantear y recordar algunas cosas. Primero, el veto, que lo debe hacer el Ejecutivo dentro de los 10 días de sancionada la ley, tiene que estar fundado. De esto se Ah, habla poco, ¿eh? Pero bueno, se habla del veto total, el veto parcial, no sabemos, pero en cualquier caso no quiero dejar de recordar que ese veto tiene que tener fundamentos y hay que ver cuáles son los fundamentos que se esgrimen.
porque en un estado de extrema necesidad, como describíamos, fundar eso va a ser, va a tener características particulares. Pero a su vez, Pocho, hay que tener presente que cuando ese veto llegue al Congreso, obviamente va a tener que ir a ambas cámaras sancionaron esta ley y sancionaron la misma con 2/3 de los presentes en las sesiones. Por lo cual, si se mantiene ese esquema de sanción, si se mantiene incólume, es decir, si no hay legisladores que cambian su posición, pueden insistir con la sanción y la sanción con los 2/3 de los presentes de las cámaras va a implicar que ya el veto va a quedar desechado y se va a tener que promulgar la ley. Por eso, la gran incógnita es cómo va a ser el comportamiento político de los legisladores que acompañaron la sanción original, ¿no? Claro, depende de varias cuestiones, ¿no? En muchos casos es la especulación política, en definitiva. Exacto. Lamentablemente. Sí, 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 Alguna vez obviamente. tenemos que pensar en serio y dar el ejemplo de lo que debemos hacer para recuperar la credibilidad de la gente, que ni siquiera es credibilidad, sino desesperación ante la situación como están las cosas. Tenés 3 minutos, Eugenio, 2 minutos para que vos te expreses con total tranquilidad. ¿Y qué Sí, crees? mira, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? mira, siempre con la misma conclusión y que creo que es compartida. En términos de lo que hoy está en juego, de la situación de aquellos que necesitan la ayuda, que necesitan de la política, lo que uno aspira es que haya un gran acuerdo de todos los actores políticos para resolver el problema humano. Luego se seguirá las disputas, se seguirá la carrera electoral o lo que fuere. En este momento realmente es un llamado a todos los actores políticos para que acuerden cómo resolver este problema y cómo avanzar hacia el futuro, sí, en reformas más estructurales y pensadas a largo tiempo. Yo comparto lo que vos decís y te lo queda 1 minuto para que vos cierres. Digo que lo importante es que se abra un gran debate donde prime la seriedad del conocimiento y la profunda convicción de amor al prójimo. Así es. Así es. No, terminamos, pero seguimos hablando de este tema, porque yo creo que va para un tiempo más prolongado y te llamaremos siempre para que vos nos ilustres y nos digas cómo ves esta situación debido a tu gran experiencia y tu conocimiento del tema. Te agradezco mucho, querido Eugenio, te mando un abrazo muy grande y se nos fue el tiempo, pero Un abrazo grande, lo mejor para vos y para todos los colaboradores. bueno, igualmente para vos y tu gente. Y estamos a tu disposición y este programa también para expresar todo lo que haya que decir con Lo respecto a sabemos. esto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Gracias, querido doctor Eugenio Semino. La verdad es que el pueblo, la gente, los jubilados más específicamente, necesitan este tipo de esclarecimiento y de expresar con gran crudeza cómo son las cosas y qué nos espera si no actuamos con honradez, con seriedad y con conocimiento del tema. Creo que ese es el aspecto que hay que cuidar y la convocatoria que tenemos que llevar adelante. No a favor de nadie ni en contra de nadie, simplemente a favor de la gente que realmente necesita, pero urgente, para poder seguir viviendo y tener la dignidad para poder terminar con los años de trabajo que lleva. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.